Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 4 del podcast Hablemos en Serio. En este programa vamos a hablar de empresas, de emprendimiento, de negocios, de trabajo, de salud, de bienestar. En fin, vamos a hablar de diferentes temas relacionados al desarrollo profesional, al desarrollo personal y al desarrollo empresarial. En esta oportunidad vamos a hablar en serio del pan que comemos todos los días. Por eso hemos llamado a este episodio el pan nuestro de todos los días. Las cosas que vamos a tratar, los puntos que vamos a tratar es hacernos las preguntas y respondernos las preguntas a través de una experta que es nuestra invitada, licenciada Valeria Salvatierra. Cuestionamiento sobre: ¿es saludable comer pan todos los días o no es saludable? ¿Los niños deberían comer pan todos los días o no? ¿Cuánto deberíamos comer de pan al día? ¿Qué causa? ¿Qué nos puede producir comer pan todos los días? Entonces, consideramos que esto es totalmente importante, es demasiado importante, y por eso, dada nuestra razón de ser, de hablar en serio y hablar en serio de salud y bienestar, es que hemos decidido tocar en el episodio 4 este tema. Ahora, para continuar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal del programa, del podcast Hablemos en Serio. Ingresen a YouTube, se suscriben y le den la campanita, clic a la campanita para que le lleguen todas las actualizaciones, todos los programas que hagamos de aquí a un futuro, para que estemos totalmente actualizados y juntos crezcamos. Entonces, quiero invitarlos a que se sienten, se pongan cómodos y veamos este episodio 4 y hablemos en serio del pan nuestro de todos los días. Así que los dejo, comenzamos. Este es un podcast para hablar en serio. Hablemos en serio con Herman Mercado. Valeria, ¿te puede decir Valeria? Claro que sí. Aunque no nos conocemos, no nos conocíamos de vista, pero sí por teléfono. La idea de hoy, de este programa de Hablemos en Serio, quiero que hablemos en serio del pan, ¿sí? Del pan y todo lo que significa el pan. Obviamente que yo tengo mi manera de verlo, de sentirlo, pero la intención de esto es encontrar una profesional, una persona experta en el tema, ¿sí? Y que me ayude a responder algunas preguntas mías, más algunas preguntas que me han llegado mediante la red. Entonces de eso se trata. Entonces quiero empezar que nos contés quién es Valeria Salvatierra. Bueno, buenas noches, Hernán. Muchísimas gracias por invitarme. Siempre un gusto poder comunicar un poquito más de esto que es parte de mi pasión, la nutrición. Precisamente soy una profesional en el área de la nutrición y la dietética, una nutricionista. Me dedico en sí a realizar lo que es educación. Educo tanto a mis pacientes en mi consulta como también educo a mis alumnos, porque soy docente de la misma carrera de nutrición y dietética. Entonces, parto de la idea de educar, soy una educadora. Mirando en tu currículum, vi que también trabajas como asesora en temas de salud para otros centros, ¿cierto? Sí, precisamente. Actualmente me encuentro trabajando en el Centro del Corazón, donde trabajamos con un equipo multidisciplinario. Somos varios profesionales que nos encargamos de hacer tratamiento a personas que tengan problemas cardiovasculares, problemas metabólicos, como ser obesidad, como ser diabetes, etcétera, ¿no? Todo este tipo de complicaciones. Entonces es un bonito equipo, nos dedicamos a poder ayudarles a mejorar un poco la salud. Qué bien, entonces hablemos sobre el tema, sobre algo que yo lo conozco y hablo bastante, es sobre el tema del pan. Ya específicamente quiero que hablemos en serio del pan, ¿sí? Y entre las preguntas que quiero que veamos, quiero empezar con una. ¿Cuál es tu opinión de nuestro pan de cada día? Del pan que comemos todos los días. ¿Del pan que comemos? Bueno, el pan que nosotros consumimos cada día viene a ser un alimento más, lamentablemente, un alimento que tiene un papel demasiado protagónico, diría yo. La expresión, el pan nuestro de cada día, que fue una expresión que llegamos a adquirir de la Biblia, y que precisamente porque tenemos una población muy con una gran participación cristiana, católica, evangélica, es que ya quizás nos lo hemos tomado muy literal, ¿no? Cuando Jesús enseñaba en la Biblia a los cristianos a orar, no era tan literal, era una expresión de poder pedir a Dios por alimento, pero creo que por lo menos nosotros nos los tomamos en la expresión de consumir pan todos los días. Entonces
ahí tendríamos que evaluar un poquito cómo iba la frase, ¿no? Yo hago referencia a que es costumbre de nosotros, mía, bueno, era costumbre, te digo, pero de las personas que yo conozco y también debes conocer y la audiencia conoce, y probablemente de las personas que están viendo esta entrevista, se van a dar cuenta a qué me refiero. Al pan que comemos todos los días, que nos levantamos, damos nuestra vuelta, nos sentamos a desayunar, a ese pan, al pan de todos los días que comemos, a ese me refiero. Bien. ¿Qué opinas de ese pan? Bueno, como decía, creo que ahí el tema está que es un alimento demasiado protagónico. Son ciertos alimentos que nosotros tenemos en nuestra alimentación o en nuestra cultura que repetimos demasiado. Entonces, es un alimento que nos aporta quizás algunas cosas que vienen a ser saludables, pero en realidad al consumirlo todo el tiempo, al consumirlo en un volumen en demasiada cantidad, como suele ser costumbre, ya no tiene beneficio, sino que más bien nos llega a causar algunas complicaciones, ¿no? En base a tu experiencia, ¿qué tipo de panes existen? O sea, los más comunes, digamos, agrupándolo en los panes así, no si es pan marraqueta, sino en los temas de panes genéricos. Digamos. Claro. Pan francés, pan molleta, no de eso. Perdón. En realidad, la clasificación de los panes se suele hacer en base al cereal que nosotros utilizamos como base. Entonces, nosotros deberíamos clasificar los panes de acuerdo a el almidón que estemos utilizando para su preparación, sea este del trigo, sea este del maíz, sea un pan de arroz, sea un pan de... O sea, ¿me entiende? Como dependiendo del cereal el que estemos utilizando. Sin embargo, nosotros en el mercado, en lo que viene a ser el acceso común y usual y fácil que tenemos de ir a una venta y poder comprar, es muy raro que lleguemos a conseguir este tipo de panes de otra variedad que no sea la harina de trigo. Entonces me atrevería a delimitar de que nosotros de acceso común tenemos el pan blanco y el pan integral, cuya única variedad es que si bien ambos están hechos a base de harina de trigo, agua y levadura, pues ya se le van añadiendo algunas cosas, no sé, como decía, el pan de leche se le añade leche, el pan con queso se le añade queso, pero sigue siendo la misma estructura. Yo tengo una definición y yo los califico así los panes, ¿ya? Yo digo, hay el pan, cuando hablamos de pan comercial, ¿ya? Lo que se dice, el pan blanco, el pan de batalla, después tenemos el pan integral y después tenemos el pan negro, o sea, que le dicen este es un pan negro. Entonces, ¿por qué yo hago esta diferencia? Y es curioso, digamos, ¿no? Es curioso porque yo al principio, y mucha gente he visto que confunde el pan negro con el pan integral. ¿Es cierto mi análisis? ¿Voy por ahí? ¿Estoy en lo correcto? Desde tu punto de vista. En realidad, y algo que quizás podríamos lamentar, es que no hay una definición exacta de lo que es un pan integral y un pan negro. En realidad se llegó a utilizar la clasificación de negro y blanco netamente por la coloración. Veíamos, uno era clarito, el otro era oscuro, entonces el pan blanco y el pan negro, ¿no? Pero ya un pan integral hace referencia a un pan que tiene un añadido de fibra. Entonces, sea una fibra del mismo salvado de trigo, o sea de adición de otros cereales, o otra semilla, o lo que conocemos como afrecho, que no es nada más que el salvado de trigo. Entonces, viene a ser como que un poco ambivalente o no hay una definición así exacta. Llamémoslo así, un pan con fibra y un pan sin fibra. El pan con fibra puede ser, dependiendo de las cantidades, lo que conocemos como negro o integral, y el pan sin fibra, que es el pan netamente hecho de almidón, es decir, harina, agua y levadura, que ya son todos los panes blancos que conocemos, ¿no? Son los panes que están en el mercado, en los grandes comercios, en las tiendas. En todos lados. El pan que comemos casi siempre, ¿no? Pan que comemos siempre, ya. En tu definición, en tu análisis, en tu experiencia, en tu conocimiento, el pan es el que estás haciendo referencia ahorita y al que yo también hacía referencia. Y te cuento que yo me he dado una vuelta por los mercados, ¿ya? Y he comprado diferentes panes. He comprado estos y he comprado estos otros, ¿sí? Es el pan que hay en diferentes mercados. Este pan que veo acá, ¿qué tan dañino es para la salud? Nosotros en nutrición manejamos un principio que, así como lo voy a mencionar ahorita, quizás vamos a ir aclarando un poco de qué se trata. Dice en sí que no hay ningún alimento malo ni bueno. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que tenemos factores que van a llegar a condicionar si este alimento va a ser beneficioso o va a ser perjudicial para la salud. El pan dependiendo de la situación y abocándonos a un consumo muy regular, como es lo que decíamos hace un momento, me levanto como pan, en la tarde como pan, mientras miro tele como pan,
¿Me va a hacer daño? Claro que sí. Es una fuente que viene a ser muy rica en lo que son hidratos de carbono simple, viene a tener algunos factores proinflamatorios que también van a llegar a alterarme cierta cantidad de mi de mi microbiota intestinal. Y ahí hay algo importante. A menor variedad que yo tenga de mi alimentación, mayor cantidad de alteraciones voy a tener a nivel digestivo. Entonces, si yo efectivamente estoy desayunando todos los días pan, significa que me estoy privando de poder variar mi alimentación. Es decir, todos los días estoy comiendo trigo, porque ya llegamos a la conclusión de que el pan que comemos es de trigo. Entonces voy a privarme de poder obtener beneficios y de poder dar una variedad a mi alimentación, una variedad a mi microbiota y por lo tanto de disminuir los factores inflamatorios que puedan llegar a causarse por esa microbiota muy limitada que tengo al solo consumir ese alimento en ese tiempo de comida. Yo un poquito más profundo. El tema es de que yo lo que a mí me interesa saber, ¿ya? Y quiero, si es cierto así, este pan es tal como está, ¿ya? Independiente de quién lo hizo, quién no lo hizo, ¿sí? Así como ¿es dañino? ¿Es dañino para la salud? Nuevamente, no es culpa del pan, es culpa de la persona. El pan porque se lo come. Que se lo come, porque claro, se lo come. no, claro, porque si lo ve ahí. Hablamos de que hay dos cosas, ¿no? Siempre cuando estudiamos precisamente la carrera nutrición y dietética abarca dos áreas. Una es un factor involuntario, es lo que yo como, o sea, yo en mi cuerpo no puedo pensar y decir, bueno, ahora voy a decidir que no quiero asimilar esas grasas que estoy comiendo o ese carbohidrato que estoy comiendo, pero viene la parte voluntaria, viene la parte ya de mi decisión. Entonces, la opción más saludable, ese pan no va a ser. Pero que yo me como un pan el día de hoy y vuelva nuevamente a contemplar el parámetro de variedad de todo lo que había mencionado, tampoco me va a hacer daño. El daño está en mi frecuencia, es decir, que yo como panes todos los días. El daño está en que yo tenga factores que me predispongan a que esto me llegue a causar daño, como hablamos de la inflamación y la microbiota, que son dos factores predisponentes para ver cómo voy a asimilar un nutriente. Y hablamos, bueno, de otros aspectos clínicos que ya van muy a que si tiene alguna enfermedad y etcétera, ¿no? Pero así en una población general va en ese sentido. En tu experiencia, vamos del tema estadístico, ¿cuánto crees que es el consumo de pan en Bolivia? El consumo per cápita, claro, aproximadamente. Precisamente, como comentario y como anécdota, algo que me gustó o que me llamó la atención, mejor dicho, pues no me gustó el dato, fue de que en el año 2014 yo estaba realizando unos estudios que decían de que los adolescentes latinoamericanos llevaban a consumir un promedio de 7 panes por día, dando un total de algo de 120 kilos de panes al año. Entonces, eso, claro, evidentemente hablando de los adolescentes, ¿no? Es un consumo así absurdo. Ahora, ya en la práctica, ya conociendo, ya un poco más investigando los hábitos alimenticios, uno escuchar que que los adolescentes se comen 7 panes al día es como que lo asusta. Pero yo uno contemplando lo que van consumiendo estos adolescentes es algo súper normal, por así decirlo. Y bueno, ya una persona adulta disminuye, no tanto, pero la mayoría de la población come mínimamente 5 veces a la semana pan y por día se comerán 2 o 3 panes. Entonces es un consumo alto. Exactamente. Ahora, al ser un consumo alto, ya estamos entrando al tema de que potencialmente es dañino. ¿Qué es lo dañino del pan? De este pan o del pan que estamos consumiendo, que consumimos todos los días? ¿Qué relación tiene con el gluten? ¿Cómo? La relación del pan con el gluten. Claro, en realidad el gluten no viene a ser nada más que un compuesto de proteínas. Es una combinación de 2 proteínas que van a formar parte de la estructura molecular del trigo, de la cebada y del centeno. Entonces nosotros al consumir pan elaborado en base a harina de trigo, pues estamos consumiendo gluten, ¿no? Entonces esa es como que la relación directa. ¿Por qué es que el pan tiene gluten? Es porque netamente es el que le da la característica culinaria de poder ayudar a determinar cuál es la sensación de masticabilidad, es decir, esa textura, ¿no? Esa textura blandita, media elástica que nos gusta cuando comemos pan, es gracias y es en base al gluten. Entonces, a medida que ha empezado a consumirse más pan y a demandar un pan mucho más, ¿cómo decirlo?, apetecible, se ha llegado a utilizar pues este tipo de alimentos, o sea, de este tipo de fuentes de harina que sean más ricas en gluten que otras. Por eso es que hacemos pan de harina de trigo. Ahora, el gluten en sí, ¿nos causa daño? Si tenemos antecedentes inflamatorios, es muy probable que nos llegue a causar una reacción de malestares digestivos Existen otras condiciones, no solamente el tema inflamatorio, donde también me van a llegar a causar complicaciones. La mayoría de mis enfermedades autoinmunes, la mayoría de mis enfermedades que cursan un proceso de inflamación, se ven beneficiados de poder retirar este nutriente de la dieta. Entonces, ahí habrá que ver cuál es la causa.
Lo que hace el gluten en sí sería complicarla a la causa, porque estamos analizando que ya hay alguien que tenga un proceso de inflamación por algún motivo, hay miles de motivos, tenemos que analizar, bueno, todo, obesidad, sobrepeso, cualquier enfermedad crónica, diabetes, hipertensión también me causa inflamación, el mismo hecho de hábitos como no dormir bien, fumar. Entonces, estamos ocupando un hábito que me está llegando a causar un proceso inflamatorio y yo al consumir este tipo de alimentos proinflamatorios estoy como que dándole vuelta a la rueda, entonces estoy aumentando y aumentando el ciclo. Evidentemente, cuando yo llego a retirar uno de estos consumos, pues voy a poder reducirlo también, ¿no? Pero ahí tengo que evaluar causa y tengo que evaluar qué es lo que realmente estoy haciendo para poder potenciar esto. Yo tengo entre mis datos informaciones de que entre un 20 y un 30% de la población adolece, de la población mundial, ¿no? Adolece de celiaquismo, o sea, y en realidad el tema de todo lo que es el aparato digestivo. Si afecta a nivel de aparato digestivo, intestino y todo esto con el celiaquismo, ¿qué pasa con el resto de las personas que tienen algún tipo de intolerancia al gluten y que no se manifiesta con problemas digestivos? Sí. ¿Dónde nos afecta? Puede afectar, puede ser uno de los factores a nivel cerebral, puede ser otros factores a nivel respiratorio. El tema con la celiaquía en sí es que es una enfermedad autoinmune y como enfermedad autoinmune viene a ser una enfermedad que no necesariamente tiene un solo factor causal y que lamentablemente no solamente tiene una manifestación clínica. Entonces, precisamente como lo mencionaba, o sea, no todas las personas que tienen celiaquía llegan a tener una manifestación a nivel digestiva. No todas las personas que tienen celiaquía incluso se curan simplemente retirando el gluten. Bueno, no se curan, incluso no ven beneficio de simplemente retirar el gluten. Existen otros factores. Entonces, ahí, por ejemplo, en esta población que tiene celiaquía, hay que comprender de que como es tan difícil, una enfermedad con tan difícil diagnóstico, porque tiene una amplia variedad de síntomas, suele ser un parámetro infravalorado. Lo que nosotros manifestamos entre un 25 y 35% precisamente es esta sensibilidad al gluten. Era lo que yo mencionaba, tenemos que conocer de que, a ver, como yo les cuento a mis pacientes, nosotros tenemos en nuestro intestino que buscar la forma para poder asimilar la mayor cantidad de cosas que estemos comiendo. Entonces, ¿qué hace mi intestino? En vez de hacer un tubo recto, lo que va a hacer es doblarse y me va a llegar a formar una especie de dedos. Incluso anatómicamente los conocemos como dedos o vellosidades intestinales. Estos dedos incluso todavía van a tener pequeños deditos. Entonces van a ir teniendo microvellosidades intestinales. ¿Qué es lo que pasa con una persona que tiene una celiaquía o una intolerancia al gluten o una sensibilidad al gluten o en realidad a cualquier cosa? O sea, imaginemos una persona que come algo y le hace mal. Y como no lo diagnostica, porque lamentablemente muchas personas nos acostumbramos a sufrir y decimos, me hizo mal, ya, y no le damos importancia, sino que seguimos con ese hábito y seguimos con ese hábito, lo que va a pasar es que estos microdeditos se van a empezar a deteriorar, se van a empezar a eliminar. Peor si estamos ante por ejemplo, una enfermedad que me produzca diarrea, o a veces ni siquiera por la consistencia líquida, sino porque como y voy al baño, como y voy al baño. Entonces eso ya es un signo, mejor dicho, de que no estoy teniendo una absorción correcta. Estas vellosidades se reponen cada 3-5 días. O sea, súper rápido yo estoy cambiando nuevas vellosidades. Entonces, si yo estoy en un proceso constante de inflamación y a eso le adiciono que le estoy colocando agentes proinflamatorios, significan que estas vellosidades nunca van a tener la oportunidad de reponerse. Cuando se llega ¿Te referís a agentes inflamatorios? ¿Te referís a que le estamos poniendo pan y pan? Podría ser el gluten, uno de ellos, podría ser las grasas trans, otra de ellas, que muchos, por si acaso, muchos alimentos de la repostería ocupan también la manteca vegetal, que también tiene grasas trans. Entonces, no es el único, pero sí, puede ser un agente inflamatorio. Entonces, como no tiene tiempo de reponerse, queda liso, ya nos quedamos solo con los dedos. Continuamos con esto por años, porque pasa mucho tiempo antes de que sea un diagnóstico adecuado. Continuamos con esto por años. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya estos dedos ni siquiera van a ser así, van a empezar a ser así. Entonces, ya no voy a tener una absorción, ya empecé a tener una atrofia a nivel intestinal. Entonces, por eso precisamente es que la celiaquía, una de las formas el gol estándar de diagnóstico viene a ser por medio de una biopsia, es decir, agarrar y mirar cómo están estas vellosidades intestinales, y si se encuentran pues atrofiadas es porque he tenido un daño de manera constante durante un periodo prolongado. Entonces, y lo malo de esto es que mientras yo tenga más agentes que me lleguen a inflamar y tenga más agentes que me lleguen a alterar
Y lamentablemente algo curioso aquí es que aparte de eso, como yo ya empiezo con malestares digestivos, no puedo asimilar, como decía, me viene la forma del cuerpo de eliminar todo lo que me hace mal cuando yo como es pues, mandarme al baño. Entonces puede ser una parte muy corta de tiempo o puede ser con una textura muy líquida, pero entonces de todas maneras me envía al baño. Cuando pasa esto de manera constante, al no tener yo vellosidades, ¿qué es lo que va a pasar? Ya no voy a poder asimilar otras cosas, porque estas vellosidades no solamente se encargan de asimilar ese nutriente que me está haciendo mal o ese conjunto de nutrientes que me está haciendo mal, sino que se encargan de asimilar todo. Entonces de ahí voy a empezar a tener muchas complicaciones a nivel corporal. Entonces ya no solamente me va a hacer daño a mi intestino, sino que me va a llegar a hacer daño a cualquier parte de mi cuerpo porque voy a tener deficiencia de asimilación de nutrientes. ¿Por qué te pregunto todo esto? Porque yo tengo un ideal, una manera de verlo. Yo quiero vivir hasta mis 90 años, pero quiero que aparte de mi cuerpo me acompañe mi cerebro. Entonces me puse a investigar, a ver unas cosas, y yo comía antes hartísimo pan, o sea, era un comepan, me encantaba el pan, y yo me acuerdo que tenía problemas en el estómago, tenía problemas, no sé si era celiaquía, no lo sé, pero de repente entendí y aprendí, y conocí, y leí, investigué, y dejé de comer pan, al menos el pan de batalla, el pan de mercado, y te cuento que mi vida cambió en relación a mi estómago. Entonces, como di un paso espectacular en mi vida, agarré y empecé a investigar un poco más. Y ahí fue cuando, investigando, empecé a ver y a conocer que lo que hay en los mercados y grandes comercios, aparte de dañar nuestro intestino, nuestro sistema digestivo, daña nuestro cerebro. Entonces, a mí lo que me preocupa es de que yo quiero llegar con mi cuerpo y con mi cerebro. ¿De qué me sirve llegar con mi cuerpo y si no me acuerdo de mi nombre? ¿Anda? Entonces, esa es mi preocupación. Entonces, es por eso que te decía. Ahora, cuando hablamos de las intolerancias al gluten, básicamente, de diferentes tipos de intolerancia, por decir, a los 60, 70 años, ¿qué posibilidades, qué problemas pueden haber relacionados a la intolerancia? Bien, una intolerancia no tratada. A eso se refiere, o sea, yo viví toda mi vida con intolerancia, lo dejé pasar y el problema es que hay mucha gente que no sabe que tiene intolerancia. ¿Por qué? Porque dice, me duele la cabeza, dice, pero le dan un remedio, un analgésico, me duele aquí, otro analgésico, a veces ya ni me acuerdo de ciertas cosas, le dan unas cosas, está deprimida, le dan antidepresivo, ¿verdad? Tiene diferentes trastornos o disfunciones y la tratan con drogas para esa disfunción, pero creo que a veces se olvidan de preguntarle ¿qué estás comiendo? Cuando te levantas, ¿qué comes? ¿Has probado sacar esas cositas que estás comiendo? Porque claro, no efectivamente es porque ese es el trabajo del nutricionista y muchas veces vamos al médico al dolor. Como decía, hay un dicho muy popular en nutrición que dice, bueno, no va en el tema, pero hace referencia a lo que estamos hablando. La obesidad no duele, por eso nadie hace caso. Entonces, si la grasa doliera, yo sí hiciera un tratamiento, ¿no? Pero como no duele, pues entonces va por ahí lo que está mencionando. O sea, me da malestares. Y lo que decía, estamos muy acostumbrados a vivir con malestares. Ya debe ser la edad. Sí, definitivamente. Creo que de todas es una opinión muy, muy personal mía. En mi opinión, yo creo que el pan común, para mí, es un asesino silencioso. ¿Sí? A cierto porcentaje de los bolivianos le está destruyendo los intestinos, o sea, el aparato digestivo, y al resto del cerebro. ¿Estás de acuerdo? Estoy exagerando. Yo creo que la verdad no me gusta echarle la culpa a un alimento porque creo que precisamente de ahí parten otros problemas. El hecho de amigarnos o enemistarnos con algunos alimentos en particular nos quita el poder hacer un análisis a cuál es mi estilo de vida realmente. Pasa mucho en nutrición a nosotros porque es más sencillo, yo lo comprendo porque es más sencillo para nosotros que nos digan, ok, quita todo esto y come todo esto. Y listo, es más fácil para comprender. Pero nosotros somos humanos. Entonces, como humanos tenemos gusto, tenemos costumbres, tenemos hábitos y como humanos queremos vivir felices. Claro que sí, tú compartes totalmente lo que me mencionabas hace rato de decirme, yo quiero llegar hasta los 90 años, pero quiero llegar sano, o sea, quiero llegar con todas mis facultades, no quiero llegar sin una pierna, no quiero llegar dejando de recordar cosas. Parto por lo mismo y por ello es que el hecho, o sea, si encasillamos al pan, y yo le digo a mi población, bueno, quita el pan, me va a hacer, y me pasa mucho, yo te voy a contar una experiencia ahorita un poco graciosa, me pasa mucho de que le dicen, ok, yo quito el pan,
Antes pasaba con el pan blanco, y hay un poquito más de educación. Yo no como pan blanco, ¿y qué desayuno ahora? 3 pan negros, o no sé, o un paquete de galletas, o galletas integrales, salvadas. Entonces, ¿me entienden? O sea, como que hay que analizarlo, y hay que aprender a hacer conciencia, y a poder hacer poder uso de nuestras disciplinas. Somos nosotros quienes vamos a determinar cómo va a estar nuestra salud más adelante. Tenemos 3 factores que van a incidir en la salud. Va a incidir nuestro medio ambiente, va a incidir el huésped, nosotros con todo lo que viene a ser nuestra genética, y va a incidir todo lo que viene a ser mis decisiones. Entonces, mi genética no la puedo cambiar, mi edad no la puedo cambiar. El medio ambiente, lamentablemente, pues voy a tener exposiciones a algunos contaminantes, puedo alejarme, pero tampoco es como que tenga mucho dominio sobre él. Pero mis hábitos y decisiones que terminan participando en un 60-70% de lo que va a ser la predisposición a una enfermedad, o sea, el hecho de ya adquirirla la enfermedad, eso queda netamente en mis manos. Entonces, así como mencionaba hace rato, somos humanos y nos gusta vivir felices y decimos yo como lo que quiero porque me gusta. En realidad somos humanos y deberíamos valorar lo que es la salud integral, es decir, valorar todos los aspectos. Entonces, ahí lo que mencionaba con la experiencia un poco graciosa y ese tema de sí y no, y por qué dejé ya de encasillar un poquito los alimentos en ese sentido, es porque justamente, y lo que mencionabas hace rato, cuando vamos a un profesional que no sea específicamente del área de nutrición y nos orienta en alimentación, están muy acostumbrados a hacernos indicaciones, como cuando vamos al médico. Te duele la cabeza, ya, paracetamol cada 8 horas tome. O sea, no te pregunta, digamos, no le gusta el paracetamol, va a tomar paracetamol, no. Tome, hágalo y punto, ya, vaya a ser. Entonces, cuando estos profesionales indican sobre lo que es alimentación, también es así. Bueno, tienes diabetes, no coma remolacha, no coma arroz, no coma tata, coma esto. Y ya está. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pasa que tenemos muchas personas que no se llegan a adaptar al tratamiento. Y claro, lo cumplen 2-3 meses y lamentablemente somos unas personas testarudas que mientras más no nos dicen, más sí queremos. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, yo le digo, bueno, no va a comer pan ahora. Bien, te mueres de deseo todos los días de pan y termina un día y se encapsula 20 panes, por así decirlo. Entonces creo que ahí lo que falta es hacer conciencia. Y me pasó con un pacientito con diabetes. Él era debutante. O sea, lo bueno de poder atender a una persona que está comenzando es que uno puede llegar a orientarlo desde el inicio, o sea, poder evitar complicaciones, porque las complicaciones metabólicas de una enfermedad como esta no pasan de ahora a mañana, o sea, y eso es algo que lamentablemente nos hace pensar, porque yo me como el pan ahora, mañana no me va a dar un infarto, mañana no voy a perder la cabeza, o sea, lo que pasa es que yo estoy haciendo un acúmulo de estas sustancias durante tanto tiempo que pues ahí, después de aquí a 10, 20 años me van a pasar factura. Entonces, bueno, aquí estaba mi paciente diabético y le dicen, va a quitar todos estos alimentos, va a comer todo esto. Lee su lista de las cosas que podía comer, frutas, verduras, algunas legumbres y carne, por así decirlo, ¿no? Bien, bueno, no fue a mi consulta en una primera instancia, y eso que la diabetes es una enfermedad que tiene que pasarse así por nutrición. Lo retrasó, porque así somos, ¿no? Siempre nos gusta retrasar lo que sabemos que no nos va a gustar hacer. Entonces, bueno, lo retrasó. Fue después de un mes de que él ya había obtenido el diagnóstico de diabetes. Cuando va a mi consulta, veo sus laboratorios. Yo era unos laboratorios totalmente así, triglicéridos muy elevados, la del azúcar toda elevada. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué está comiendo? Digamos, ¿no? Me dice, no, pero es que yo no como azúcar, yo no como pan, yo no como arroz. ¿Y qué come? A ver, cuéntame. Empezamos a analizar. ¿Qué hacía? Como estaba en su lista de permitidos, y era temporada, justamente el año pasado en estas épocas, era temporada de invierno, agarraba y le compraba al camión 25 mandarinas y se sentaba con las 25 mandarinas en todo el día. Estaba en su lista de permitidos. Entonces me decía, pero si es un alimento sano. Y yo lo como, y bueno, una de las recomendaciones que nosotros hacemos es siempre comerlo con la parte blanca porque soporta fibra. Y lo como con la parte blanca. Y yo, no, por favor. Entonces creo que ahí va el tema. O sea, el alimento, cuando nosotros tenemos ese comportamiento enfermizo, llamémoslo, de abusar de un alimento, de llegar a consumirlo todos los días de nuestra vida y llegar a consumirlo tantas veces al día, sí nos hace daño, efectivamente. Porque como decía hace rato, no hay ningún alimento bueno, porque no hay ningún alimento malo, pero tampoco hay ningún alimento bueno. Entonces, si yo voy a abusar de algo, me va a hacer daño, por más sano que sea. Puede ser
o sea, como le di el ejemplo de las mandarinas, o puede ser algo totalmente insaludable, que si yo no doy abuso, pues no hay lío, digamos, no es lo que me río con algunos pacientes y les digo, mire, lo que nosotros queremos lograr ahora es que usted, por así decirlo, si le gusta la hamburguesa, ¿no? Que usted llegue y para ese cumpleaños de su familiar coma su hamburguesa y de ahí sigamos con una dieta saludable. Que no sea como nuestra costumbre boliviana que dice, no, lo que pasa es que ahora tengo una cena y como ya la voy a fregar en el churrasco, me voy a comer, no sé, una salteña. Entonces, como ya la voy a fregar, empiezo el lunes y empiezo el otro lunes. Entonces, así vamos y seguimos manteniendo unos hábitos que, pues, que no nos llegan a realmente aportar la calidad de vida que nosotros queremos, ¿no? Todos queremos estar sanos, pero no necesariamente queremos hacer los esfuerzos anda con dolores de cabeza y dice, ¿por qué será que me duele la cabeza? Va al médico, el médico le da paracetamol, le da analgésico, le da un montón de cosas y le dice, debe ser que tenés una preocupación, dice cualquier cosa. Y no le pregunta, yo vuelvo a decir, no le pregunta, a ver, hijo, ¿por qué estás comiendo? ¿O cuántos panes te comes al día? Porque si le preguntara y le dijera, yo he hecho cuenta, y 5 o 6 panes al día en promedio, he visto que comen. Sí, tranquilamente. Mira, estás comiendo 5 o 6 panes al día, pues en vez de darle oral, en vez de darle cualquier cosa, le debería quitar, de lo que sé yo, debería quitarle un poco de pan y así va a dejar de doler la cabeza. Evidentemente, o sea, tenemos que buscar, y ahí partíamos lo que decíamos hace rato, ¿no? Tenemos que buscar cuál es el problema. Y como decía, lamentablemente todos estos problemas son multifactoriales, entonces ahí de seguro que vamos a tener el pan, de seguro que vamos a seguir analizando en ello y vamos a encontrar que está tomando 1 litro de agua, de seguro que vamos a seguir analizando y vamos a encontrar otros factores. Somos como, hay un concepto empresarial que seguro que lo conoces, que es lo que se llama mejora continua. Yo creo que eso de mejora continua es algo que deberíamos aplicar en la vida todos. O sea, probablemente hoy día no vayas y mañana te despertes y digas voy a hacer la dieta y voy a hacer lo más perfecto del mundo, pero si vas planteándote objetivos y llegas a determinar qué cosas son las que realmente están mal, porque mis objetivos son personales, mis objetivos no van a ser tus objetivos, entonces voy analizando, voy determinando mis objetivos y voy a poder garantizar lo que quiero, que es un estado de salud adecuado. El concepto de salud es muy lindo. El concepto de salud en sí dice que es un bienestar integral, un bienestar social, un bienestar psicológico y un bienestar físico. No solo la ausencia de enfermedades, creo que eso lo dice todo. O sea, sí, tenemos que aprender a analizarnos a nosotros mismos y tomar conciencia y disciplina. O sea, a veces costará, pero por suerte cada vez tenemos opciones que nos llegan a reemplazar esas cosas no saludables que nos gustan por unas un poquito más saludables, ¿no? De todas maneras, ya sabemos que no porque sea negro me puedo comer 20, sino que igual tengo que, va al mismo principio, ¿no? Que tengo que llegar a controlar igual en mi alimentación. Ahí está, no porque sea sano me voy a comer a libre demanda. Decías algo interesante y creo que la finalidad de este podcast, Hablemos en Serio, cuando las personas ven la introducción, hablamos de innovación, de empresa, de desarrollo de negocios, de liderazgo y también de salud y bienestar, precisamente por lo que acabas de decir, digamos, ¿no? Porque la salud tenemos que hablar de salud, o sea, de salud en relación a las enfermedades y también de bienestar. Porque el bienestar es importantísimo, o sea, creo que el bienestar es una de las cosas que incluso nos va a ayudar a desarrollarnos como país, porque si no sentimos bienestar, o sea, nuestro bienestar percibido no es el adecuado, o sea, por más que estemos bien económicamente, familiarmente, pero si nuestra percepción del bienestar no es la adecuada, no es la correcta, nunca nos vamos a sentir bien y nunca nos vamos a desarrollar ni como personas ni como país. Eso es lo importante, ¿no? Esa es una de las finalidades de Hablemos en Serio, difundir información para lograr eso, exactamente lo que decís, salud y bienestar. ¿De qué sirve tener una empresa si tenés 50, 55 años y no te da para disfrutarla? Exactamente, el beneficio, ¿no? Eso. Precisamente, opino lo mismo, el tema del bienestar es algo que muchas veces damos la vida por conseguirlo y no lo disfrutamos en el camino. Entonces no nos damos cuenta que nosotros no podemos llegar a ese día para ser felices, sino que más bien tenemos que ir aprovechando el paso a paso. Por eso es que a mí, como decía, y cuando me presentaba hablaba un poco del tema de la educación. El hecho de manejar una alimentación así perfecta es algo que muchas veces termina causando frustración a nivel de la persona y precisamente no le da bienestar. Tengo muchos pacientes, y es algo con lo que a mí me gusta personalmente tratar, son estas personas que ya hicieron un tratamiento, ya te bajaron 30, 40 kilos y ahora no saben qué hacer.
tienen miedo a comer, tienen miedo a respirar, creo, no pueden dejar de hacer. Y son cosas saludables, ¿entiendes? No pueden dejar de hacer ejercicio. Si el día de ahora no hacen ejercicio, es como que una frustración. Entonces, han ganado salud física, pero perdiendo ese bienestar emocional. Entonces, ¿de qué sirve? Hay que hacer un balance, ¿no? Entonces, por eso igual, como que tenemos que aprender a visualizar, adaptarnos e ir negociando con nosotros mismos. O sea, existe esto que me gusta, que me hace mal, pues entonces, a ver, ¿qué me va a dar de beneficio? Me va a dar lo que decíamos hace rato, salud, me va a dar que yo pueda disfrutar con mi familia muchos más años, me va a dar que yo disfrute de una manera plena, es decir, con una conciencia y con una salud integral. Entonces, ¿vale la pena que yo el día de ahora no coma pan y me lo coma mañana? Vale, digamos, ¿no? O que me lo como de aquí a 2 días, de aquí a 3 días. Yo creo que sí, yo creo que lo vale. Entonces, es parte de que nosotros vayamos haciendo la conciencia y el análisis de qué queremos y qué precio. Al final y al cabo, es un solo alimento. Tenemos 100 alimentos más que podemos llegar a elegir y que nos van a poder dar los mismos mejores beneficios todavía, ¿no? Ahora, hay algo interesante. Por lo que sé, hay gente que le tiene miedo dice, no consuma azúcar, no, porque quiero tener una vida saludable. Pero yo le digo, no consuma azúcar. Y bueno, se hace té, lo que sea, y le pone stevia, o le pone cualquier cosa, ¿ya? Y está bien, pero se come unos 3, supuestamente, de estos panes que son dietéticos. Sí. Y a mí me ha tocado, porque me ha tocado, yo le he dicho, ¿sabes qué? Mira, ya, está bien, estás tomando, digamos, stevia. Asumamos que es una buena stevia, que no es la que tiene problemas, asumamos, ¿ya? Yeah. Pero el índice glucémico de este pan es mucho más que el azúcar. O sea, te estás mintiendo. ¿Ves? Te estás mintiendo. Y creo que también eso es desconocimiento. Y eso me encantaría que lo tocáramos acá. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de índice glucémico? Tomando como referencia azúcar y tomando el pan, digamos. Y que el pan, su índice glicémico es mucho más alto que el azúcar. Yeah. ¿Cuál es el efecto en el cuerpo? El índice glicémico, para hablarlo en sencillo, es qué tan rápido ese azúcar se llega a absorber en nuestro organismo. Ahora, cuando yo hablo de azúcar, estoy hablando en realidad de la glucosa. ¿Qué es lo que pasa? Cada alimento que nosotros consumimos en realidad viene a tener un porcentaje mayor, menor de carbohidratos. Entonces, en el caso de una cosa es el contenido de carbohidratos y otra cosa que estamos hablando ahorita es el índice glicémico, que es muy importante para el tratamiento de cualquier cosa y en realidad para el estilo de vida saludable. Sí. Entonces, el índice glicémico es qué tan rápido la glucosa que tiene este alimento se absorbe en mi cuerpo y qué tan rápido me llega a la sangre. Eso es el índice glicémico. Entonces, todos los alimentos terminan conteniendo glucosa. El azúcar de mesa, es una combinación de fructosa y glucosa, es decir, tiene una de fructosa y una de glucosa. Y una. El almidón es un conjunto, se llama un polisacárido, porque son muchas glucosas, entonces va compuesto con muchas glucosas. La fruta, la manzana, cualquier fruta, es precisamente fructosa, entonces, ¿me entiendes? Todos terminan en esencia hablando y componiendo como una esencia un monosacárido y el más conocido es la glucosa. Entonces, cuando hablemos de azúcar o glucosa, en realidad no nos referimos al azúcar de mesa, sino al azúcar que es el componente final de la glucosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el índice glicémico y por qué es importante que yo sepa que tengo que consumir alimentos de bajo índice glicémico y no de alto índice glicémico? Cuando yo tengo esta saturación, y seguramente si tenemos algún familiar que tenga diabetes, le voy a conocer que le dicen, le dio un pico de glucosa o le dio un pico de insulina, también lo dice. Entonces, ¿qué significa? Que comió algo, se le fue a la sangre de manera muy rápida, total de que si yo me tomara mi glucosa capilar, es decir, mi sangre, me saco ahí con mi dedito y miro cuánto está mi azúcar, voy a ver que se encuentra alto. Hay alimentos que van a hacer que eso sea mucho más rápido, hay alimentos que van a hacer que sea más progresivo. Entonces, por ejemplo, hablando del contenido de carbohidratos, el ejemplo que más sencillito les doy a mis pacientes es este. Un vaso de una bebida carbonatada te tiene entre 15 y 22, 20 y pico gramos de carbohidratos. Una manzana grandecita te tiene igual, entre 15 y 18 gramos de carbohidratos. Entonces diría, bueno, es lo mismo comerme una manzana que una soda. No, precisamente la diferencia está en el índice glicémico. El índice glicémico significa qué tan rápido esos 18 gramos que tiene cada una de estas cosas va a llegar a mi sangre. Y es facilito de entenderlo. Yo me estoy tomando una soda,
voy a agarrar, lo primero que va a hacer, va a pasar por mi boca. No voy a masticarlo, no necesita que mi saliva, no necesita nada, simplemente la voy a tragar. Hasta seco, si quiero, me lo puedo tomar, ¿no? Y no pasa nada. Llega a mi estómago, no tiene que hacer nada. Mi estómago ya está líquido, entonces lo único que va a hacer es pasarlo al intestino. En mi intestino, lo que hablábamos hace rato de que son estas cadenitas de glucosa, que puede ser 1, 2, 3, va a pasar de que, como es simplemente una glucosa, es decir, va a ser muy rápido. Llega a mi intestino y empieza rapidito, se absorbe. ¿Qué pasa después del intestino? Se va al hígado y del hígado se reparte a todo mi cuerpo. Entonces, cuestión de que yo tengo mis 20 minutos y mi cuerpo va a estar llenito de azúcar. O sea, se va a llenar de lo que es glucosa porque se absorbió súper rápido. Con la manzana, ¿qué va a pasar? Primero, tengo que masticarla. Entonces, ya me estoy retardando el tiempo que voy a consumirlo, porque ya no me lo voy a secar así mi vaso, porque un vasito de 200 ml de soda, o sea, es súper poco. Además, no podemos tomarnos muchísimo más sin necesidad sin pensarla. En cambio, la manzana como que me va a tomar un poco más de tiempo, porque tengo que masticarla y todo, etcétera. Entonces, me va tomando tiempo. Y ahí se va retrasando el tiempo. Además de eso, llega a mi boca, mastico. Llega a mi estómago, como no es líquido, él tiene que trabajar. Voy a empezar a triturarlo para que empiece a salir. Si me lo comí con cáscara, que ahí es la esencia una de la importancia de la fibra, por ejemplo, que la podemos ver en algunos panes integrales o con añadidos de semillas, ahí llega a mi intestino y va a poder, o sea, la fibra lo que hace es delimitar que el alimento no me pase tan rápido del estómago al intestino, en primer lugar. Entonces, me lo va a tener más tiempo en el estómago. Eso me va a causar dos cosas. Uno, me va a sentir mayor saciedad, es decir, voy a estar más lleno por más tiempo. Y dos, va a evitar de que cuando llegue al intestino se absorba de manera tan rápida, porque está yendo a goteo, llamémosle, va pasando a un poquito. Y claro, exactamente. Entonces, llega al intestino y lo que mencionas del tránsito intestinal es el movimiento que va a hacer este intestino para poder seguir deshaciéndolo y sobre todo para lo importante. Cuando yo tengo fibra, lo que voy a hacer es que la glucosa no va a estar libre, no va a estar ahí al aire que va a tener contacto con todos estos dedos, sino que va a estar ligada a esta fibra. Entonces, ¿qué va a hacer mi intestino? Va a tener que moverse pues para poder darle las vueltas, por así decirlo, y permitir que tenga contacto y así se absorba. Es decir, va a tener que trabajar, mi cuerpo va a tener que trabajar, va a tener que digerir, va a tener que hacer un trabajo realmente. Eso hace de que ese alimento me aporte la misma cantidad de energía, porque acordémonos que tenía la misma cantidad de carbohidratos, pero que no me la aporte así, en 2 segundos. Subidón, exactamente, y que por lo tanto yo pueda utilizarla por más tiempo. Y algo esencial aquí con el índice glicémico es que nosotros tenemos diferentes órganos que van a llegar a tener receptores de glucosa. ¿Qué significa? Netamente una condición de evolución, si lo queremos llamar así. Porque cuando nosotros estamos sin alimentarnos mucho tiempo, nuestro cuerpo tiene que priorizar quiénes van a seguir trabajando, porque si no, bueno, no es que pasemos 8 horas sin comer y ya vamos, ¿no? Entonces tiene que priorizar. Y ahí está algo para que nosotros identifiquemos por qué las personas, por ejemplo, diabéticas que tienen siempre una diabética no controlada, ¿no? Que siempre tiene el azúcar alto, una de las primeras cosas que empieza a dañar viene a ser a nivel de la retina y viene a ser a nivel cerebral. ¿Por qué pasa esto? Porque estos dos receptores, estos dos, mejor dicho, órganos, vienen a tener receptores muy altos. Entonces, cuando yo sobrecargo a mi organismo de azúcar, ellos muy rápido absorben este azúcar. ¿Por qué? Porque ya dijimos de que necesitamos que funcione, o sea, no podemos vivir si el cerebro no funciona, por lo tanto, viene a ser un factor que siempre está atento. Si yo le doy mucho azúcar, pues que se llama, esta cantidad de azúcar que se eleva tan rápido se va a llegar a absorber en mi cerebro. Y está más que demostrado que leves incrementos de azúcar así de manera constante, es decir, una alimentación que siempre me vaya haciendo estos subidones, me va a llegar a causar un deterioro cognitivo. E incluso me va a llegar a delimitar las interconexiones que yo tengo en el cerebro. Entonces, volvemos al tema que decíamos hace rato. Si queremos realmente vivir con una conciencia plena, o sea, es decir, ser conscientes de nosotros mismos y de lo que va a hacer en nosotros con la edad, tenemos que delimitar eso, tenemos que tener cuidado con ese tema de estar subiendo y bajando. Peor más si ya tenemos una enfermedad que ya me altere, como es una resistencia a la insulina, como viene a ser una diabetes, que ahí ya es como que sí o sí tengo que cuidarlo siempre. O sea, no es solamente me tomé el vasito o me comí el pan molde entero, porque y pasa mucho con las galletas. A mí me sorprende un poquito las galletas porque
un paquetito de galletas que nosotros compramos, galletas Salvado Integral, ¿ya? No tengo nada en contra de esta galleta, pero es la que casi todos decimos, no, es Salvado. Y nos damos cuenta que la dosis, digamos, que en realidad lo que yo debería consumir son 5 galletitas, cuando las personas vienen y se sientan y se lo acaban la mitad mínimo. Mínimo. La mitad. Y dicen que están comiendo sano. Exactamente. Estoy comiendo sano. Y uno lo mira así, ¿qué estás comiendo? Es que estoy alimentando sano. No como vos que comes ese pan. Es que como vos estás comiendo ese pan. A mí me pasa lo curioso. Yo a veces peleo con mi padre porque él le gusta comprarse este pan, o sea, para mí es pan estafa, digamos, no pan integral, porque en la bolsita dice integral. Ni se ve. Yo le digo, si dice en las bolsas, en los grandes comercios que hay en Santa Cruz y en el país, dice pan integral. Y además de eso, no dice ahí en la bolsa que tiene gluten, porque debería decir, o sea, la persona que va y compra, mi padre, que yo le he tratado de explicar un montón, y tiene 80 años, un montón de veces, decirle esto y esto, y él dice, no, pero ahí dice integral. Y yo le digo, es que, y le he explicado la diferencia entre un pan integral y no, y me dice, es que ahí dice integral, me dice, pero, y me lleva a decir, ¿vos quién sos? O sea, para decirle que no es integral. Claro. Yo le he dicho, es que dice integral, y lo he hecho, mira, vale, aquí dice que todos los productos deben decir si tiene o no tiene gluten, o sea, debería decirnos si tiene gluten ese pan, pero lo curioso es que en los grandes comercios el pan bien empaquetado, bonito, pero no dice que tiene gluten, debería decir contiene gluten, porque claro, yo que voy a comprar, o al final del día, yo tengo, voy a comer pan que tenga gluten, pero quiero saberlo. Claro, precisamente, y es un tema de debate en el tema de alimentos así, que tienen como que, deberíamos tener mayor cuidado en el consumo, porque si bien a nosotros nos va a causar un problema, que no es por menospreciar lo que nos pase, ¿no? Que nos va a causar un problema digestivo, un malestar o algo por el estilo, pero hay personas que tienen alergia al gluten, entonces ellos hasta pueden llegar a tener una insuficiencia respiratoria por consumirlo, entonces es esencial que se lleguen a nomenclar. Lamentablemente, dentro de nuestras normas de etiquetado, no tenemos una aclaración, no hay alimentos no hay ninguna normativa que a las industrias o cualquier persona que comercialice alimentos les diga, tiene que escribir, por ejemplo, pasa con el gluten, pasa con las nueces, pasa con las almendras. No dice, no hay nadie que les obligue a hacerlo y por lo tanto no pueden hacerlo. Eso por el contenido del gluten. Y por otra parte, sigamos lamentándonos por nuestras etiquetas, porque tampoco está definido qué es un pan integral. O sea, dentro de aquí, de Bolivia, otros países sí lo tienen, otras asociaciones sí que contemplan y reglamentan, ¿no? Pero aquí nosotros no tenemos una definición de qué es un pan integral. Entonces ahí llega el hecho de que puede ser de que me utilicen un 20-25% de harina integral de trigo, le echen harina blanca y ya esté llamado pan integral, porque tiene pan integral. Y pasa igual con el color. El color. Sí, el color. Y además que existen colorantes, ¿no? O sea, no necesariamente que la adicionen colorantes, pero existen alimentos que me van a llegar a dar otra coloración un poquito más oscura. Entonces, y pasa con todo, o sea, con todo lo pasa. Dice ahí, no sé, me imagino yogur con stevia, por así decirlo, ¿no? Yogur con stevia, pero no dice cuánto de stevia y no dice cuánto de azúcar, o sea, no está diciendo yogur sin azúcar, y, o sea, ¿me entienden? Si quisiera limitar el azúcar, entonces es como que pasa con todo, siempre ahí va mucho el tema de marketing y de ética ya de cada empresa, ¿no? Que siempre aprovecha esos mensajes para confundirnos un poco, entonces ahí, si fuera otro alimento que no fuera el pan, yo recomendaría aprender a leer la etiqueta, pero seamos sinceros, la etiqueta de los panes no tiene nada de información, a lo mucho tendrá los ingredientes y eso que algunas ni siquiera todos los ingredientes, entonces ahí es como que un poco más difícil, ¿no? Identificarlo. Desgraciadamente, o sea, eso sucede acá. En estos días me estaba viendo en México unas investigaciones que están siguiéndole un proceso a ciertas industrias que producen mantequilla, ¿verdad? Y el tema está de que la mantequilla que ellos están vendiendo, son 4 compañías básicamente, es por la relación entre la vegetal, o sea, la mantequilla, la parte vegetal y la parte animal. Uh-huh. Estas 4 están con más del 60% de lo vegetal, entonces le están siguiendo un proceso que no pueden estar, o sea, no es mantequilla. Entonces, si desgraciadamente o felizmente tuviéramos nosotros una normativa, una reglamentación en relación al pan, otro fuera al cantar, la verdad que sería otro al cantar. Yo creo que, yo como le digo a mi padre, esto es estafa, de pan integral esto es estafa. Y así hay otros panes, digamos, ¿no? Que la verdad a mí me asusta cuando veo cómo la gente va al mercado o a una
tienda y dice, venda de pan, 5 pesos, pero mientras más grande esté la bolsa, se sienten felices, o sea, es increíble, hay una felicidad en ver la bolsota grandota con 5 pesos de pan, y yo no lo he hecho porque no creo, o sea, cómo hacerlo, cómo explicarle, entre que lo apriete el pan, o sea, que lo apriete y se dé cuenta a cuánto se reduce, y ahí está el problema, ¿no? Que es una ilusión, o sea, es una ilusión, así los panes grandotes, yo sé que has visto, yo sé que la gente que está viendo este programa sabe a qué me refiero, o sea, son los panes grandes, pero es una ilusión. Precisamente esa es una de las funciones culinarias del gluten, o sea, el gluten sirve para eso, para mejorar, y es algo que a medida de que la gente demanda, porque la industria alimentaria funciona así, a demanda, si la gente demanda, pues la que ellos producen de esa manera, por así decirlo, igual van creando demanda, ¿no? Pero ya ahí como que hay que estudiarlo un poquito mejor, pero bueno, la gente demanda este tipo de panes con mucho más volumen, con mucho más, no sé, esa textura, lo que decíamos, ¿no? Que sea bien elástico y todo. ¿Qué es lo que ha llevado? Ha llevado de que exista una modificación del gluten que era de hace mucho tiempo y es algo relativamente absurdo la modificación que ha llegado a surgir. Hace rato yo mencionaba que nosotros teníamos cadenitas, siempre me gusta hablar de cadenitas. Todos los alimentos tienen cadenas. Lo que hace nuestro cuerpo es romper esas cadenas para que nosotros podamos consumir. Porque no es que yo consuma, o sea, no es que la manzana me ayude al, qué sé yo, a la uña, digamos, no, sino que son los nutrientes que se desdoblan desde el alimento. Entonces, estas cadenas es lo que hace mi cuerpo desdoblarlas y lo que han hecho con el gluten para poder mejorar la parte culinaria, es decir, para tener un pan más rico, ha sido ir transformándolo de tal manera que ahora tenemos un supergluten, si lo queremos llamar. Sí. Entonces, antes el grano de trigo tenía evidentemente una parte que correspondía, lo sigue teniendo, pero ahora las dimensiones son muy diferentes. Correspondía, por así decir, un 30% a lo que viene a ser el germen, otro porcentaje al salvado y otro porcentaje al almidón. Para que nos entendamos un poquito. El germen va a ser la fuente de la mayoría de mis vitaminas y minerales, de mis vitaminas. El salvado es todo lo que conocemos como afrecho, que decía hace rato, que es la cascarita, exactamente. Y el almidón, ya es lo del medio, es prácticamente con lo que hacemos harina. Entonces, lo que han hecho ahora es de que los otros dos sean mucho más pequeños y el otro haya aumentado de tamaño. Entonces, este gluten que antes tenía una cadena, por así decirla, para no entrar en muchos términos técnicos, tenía como que 12 cadenas. Ahora se ha determinado que estamos hablando de un gluten que tiene más de 3 veces la misma cantidad de cadenas. Entonces llega a nuestro organismo y ya nuestro organismo no tiene la capacidad, peor si hablábamos de esos factores que ya me vienen condicionando otros factores ambientales, del huésped, de otros tipos de alimentación. Entonces ya no tengo la misma capacidad, y ahí está el por qué antes no hacía tanto daño y por qué ahora sí me está haciendo daño. Además de eso, cabe recalcar de que antes no vivíamos lo que vivimos ahora. Antes, por ejemplo, antes el hecho de simplemente lavar la ropa a mano ya me tenía una demanda energética mucho más alta que lo que significa agarrar mi ropa y meterla en la lavadora. y si tengo secadora, ni siquiera me esfuerzo a entenderlo. Entonces, antes, las personas que consumían, o sea, lo malo ahora es que la dieta a la que estamos acostumbrando era la dieta de nuestros antepasados, por así decirlo, de nuestros abuelos, que ellos trabajaban caminando, ellos caminaban, se dirigían. El gasto calórico era mucho más alto. Exactamente, o sea, tenían un gasto mucho más alto y nosotros queremos venir a comer lo mismo y más todavía y de menor calidad, lamentablemente, porque como hemos dicho ya se han modificado muchos alimentos. Entonces, pero sentados aquí, o sea, sentados acá en su escritorio, y porque son muy pocas las personas que realmente tienen una actividad que requiera movimiento, la mayoría estamos sentados ahí, peor ahora en cuarentena, ¿no? Bueno, el tema de la cuarentena y la salud y el bienestar que nos da es otra cosa bien interesante, ¿no? Estamos metidos en nuestras casas comiendo comida chatarra y comiendo un montón de pan, y así queremos que nuestro sistema inmunológico esté bien, se desarrolle, no queremos tener problema con el virus y todas esas cosas, pero ¿qué estamos comiendo? Pizza, hamburguesa, esto, lo otro. Más ahora que se han habilitado los delivery. Ahora que han vuelto los delivery ya. Claro, en realidad es otra historia, yo creo que es un tema para hablarlo, ¿no? Y hacer tomar conciencia de que en la cuarentena, en vez de que la gente se haya preocupado por desarrollar su sistema inmunológico o al menos mantenerlo o protegerlo, todo lo que le estamos poniendo con los delivery lo está matando. Una pregunta que me llevó por acá. En niños, lo que se habla, lo que están tocando el tema en los últimos estudios, es qué tan responsable es el pan común, o sea, el pan que tengo acá, con el TDAH, por ejemplo. En realidad ahí creo que parte mucho de dos cosas. Una,
lo que hablábamos hace un momento del hecho de que el cerebro es un grandioso asimilador de glucosa. Entonces, cuando yo vengo y me como un pan con un índice glicémico tan alto, evidentemente va a llegar a causarme alteraciones a nivel neurológico, ¿no? Entonces, estoy hablando de un niño que está sobreestimulado y yo a eso le estoy dando, por así decirle, sobrecombustible. Entonces, estoy teniendo a un niño que esas conexiones van a ser cada vez más erróneas y por lo tanto voy a tener mayor complicaciones. Eso por una parte. Por otra parte, estoy también hablando de que dentro de la cultura es muy difícil de hacer un diagnóstico en estos niños. ¿Por qué? Porque simplemente decimos, no, los niños son distraídos, no, así nomás son, entonces no. Además, ¿cómo le voy a llevar al psicólogo? ¿Por qué lo llevaría? Si él está bien, él no está loco. Entonces, como que cuesta un poco diagnosticar, y cuando tengo un niño con ese punto, un niño que no está diagnosticado con la enfermedad, y que yo lo continúo alimentando con por una parte el sistema que decía, el tema del índice glicémico, pero por otra parte agentes inflamatorios como lo es el gluten, me van a llegar a causar nuevamente una sobreestimulación, entonces voy a tener más complicaciones del mismo cuadro. Entonces ahí va mucho. Primero tengo que ver el diagnóstico. Yo creo que deberíamos normalizar el hecho de que no solamente los niños, sino que toda la población debería asistir a un psicólogo, el psiquiatría es un poco más para complicaciones, pero de todas maneras para poder ir valorando, porque se va adaptando a lo largo de nuestra vida. Entonces creo que deberíamos evitar esos prejuicios que tenemos a no llevar a nuestro hijo al psicólogo para que no piensen que está nada raro, sino que el psicólogo va a ser uno de los primeros que va a llegar a evaluarlo y ver si va a ser necesario derivar a otros profesionales para poder realmente confirmar este diagnóstico. Y de esta manera evitar que nosotros le sigamos complicando su cuadro por medio de una alimentación no adecuada. Por otra parte, es importante saber de que no solamente es el pan, en realidad cualquier alimento de índice glicémico alto, es decir, azúcar, harinas refinadas, no debería llegar a darse antes de los 5 años. Cosa que, es ideal, ¿no? Pero ahí ya tenemos muchos factores que velar. Pero de todas maneras, mi recomendación siempre para todas las mamás es por lo menos aguantemos hasta los 2 años. Porque hasta los 2 años el cerebro llega a esto es importante, esto es importantísimo. Aguantemos hasta los 2 años por lo menos de darle pan. De evitar no solamente el pan, las harinas refinadas, el azúcar, todo lo que sea de índice glicémico alto. ¿Qué viene a ser? Ya dijimos, un poquito de eso. El pan, obviamente, el azúcar, el hecho de darle otros productos refinados como el arroz se le puede dar, pero controlado, de manera controlada, y evitar no adicionarle, por ejemplo, una leche condensada, que a veces le estoy dando ensalada de fruta, le voy a dar leche condensada. Entonces, ese tipo de cosas, cuidar, ¿no? Es eso en sí, o jarabes, aleas, que igual a veces les damos. Entonces, procurar evitar darle, porque hasta los 2 años mi cerebro se llega a desarrollar al 100%, desarrollar anatómicamente. De ahí en adelante empieza a hacer como que ya un crecimiento a nivel de formaciones, es decir, de conexiones. Recordemos que nuestro cerebro va funcionando con conexiones. Entonces, si yo hasta esta edad no llego a cuidar realmente este desarrollo neurológico y lo quiero lanzar después a la universidad, no quiero decir que no voy a poder responder al 100%, pero probablemente si yo le hubiese dado todas las herramientas y hubiera podido lograr que este niño se desarrolle al 100%, pues le haya dado mejores herramientas para poder enfrentar lo que viene a ser la educación y posteriormente la vida, ¿no? Entonces es algo esencial y es algo muy característico de nuestra población, lamentablemente a nivel Latinoamérica, porque compartimos mucho de la cultura alimentaria, el hecho de adicionar estos productos porque son parte de la dieta. Y la mayoría de las familias se cuidan en su alimentación, por así decirlo, hasta que el niño hasta el primer año. Y de ahí ya están los niños con su brócoli, su pollito blanco, y ellos están ahí comiendo cualquier cosa. Y luego dicen, pero es que no les gustan las verduras. Pero ustedes comen verduras, no, es feo, ¿me entienden? Entonces es como que hay que ver ahí un análisis mucho más profundo. Los niños están en desarrollo, es esencial permitirle que se llegue a desarrollar al 100%. Ya de ahí van a haber otros factores, ¿no? Que van a condicionar en que lo haga, ¿no? Pero ahí creo que es darle las herramientas para que ya después él pueda determinar desarrollarse ya a nivel de otros aspectos personales. Yo tengo algo interesante. Algunas personas me cuestionan, me critican, me miran chueco, digámoslo así, porque a veces me dicen, no, mi hijo es hiperactivo. ¿Y qué hay con eso? No, pero es que es inquieto todo, a veces ya no sé qué hacer. ¿Querés que te dé un consejo, Len? ¿Cuál?
quitarle la soda y el pan. No, pero ¿cómo? ¿Qué va a comer? Me dice, ¿no? Quitarle la soda y el pan. Solo, ¿sabes qué? Te reto a 30 días, 30 días. Y tu hijo no es que se va a volver enfermo porque no se va a moverle, sino que va a cambiar su comportamiento, ¿ya? Y tengo yo casos de prueba, sí, quitarle la soda y quitarle el pan. Es que mi hijo llora con esto, ya, va a llorar, ¿qué preferís? Le digo, ¿no? O sea, que llore ahorita o que vos llores después con él, le digo. ¿Y por qué? Me dice, ¿no? Ya, yo no te voy a decir diciendo mal, pero ¿sabes qué? Entra aquí a YouTube o entra a estas cosas, o a veces le escaneo documentación y después me dice, sí, es que yo no sabía que tan dañino era, me dice, ¿no? Y tengo varios casos, o sea, que en su momento, o sea, en otro programa quizás lo llevemos a testimonio, de que solamente el pan y la soda. Y cómo es increíble, yo lo he visto, o sea, cambian las personas, las personitas cambian. Entonces, puede ser por diferentes factores, pero sí hay un impacto. En sí, la verdad que muy bonito el tema. Yo quiero tener algo bien clarito, y para las personas que están viendo el programa, esta entrevista, y que es hablando en serio en realidad de pan. Yo aquí tengo lo que yo consumo, ¿verdad? Es pan integral. Ahora, ¿cómo puedo, la audiencia, cómo puede reconocer un pan integral que es, o sea, lo más cercano a lo sano del otro pan? Que dice, ya, yo vi el programa, escuché a una experta y estaban hablando del pan, pero ahora yo quiero cambiar mi hábito y decir, ¿cómo puedo reconocer el pan integral? Y además de eso, ¿cuánto es lo aceptable, lo adecuado que yo consuma de pan integral? Porque no es el hecho de que yo como pan integral me lo come todo esto, o sea, tampoco, ¿no? Como decía, si fuera un pan al que tuviera acceso en mi etiqueta, lo primero que yo tengo que revisar es que tenga el contenido de fibra por lo menos de 7 gramos por cada 100 gramos. Si tuviera acceso a una etiqueta, o sea, si pudiera observar la etiqueta, eso sería como que lo primero que yo recomendaría. Como sabemos que la mayoría de los panes no se encuentran etiquetados o que no vienen en un envase con etiqueta, pues entonces vamos un poco a las características organolépticas, es decir, a mirarlo y a contemplar la textura. De plano, mientras más contenido integral, y ahí vamos a ver un poco qué es integral, tenga, va a tener una coloración más oscura y una textura más crocante. Entonces nosotros podemos visualizarlo así, efectivamente, y muéstrale por el pan integral de la tostadita que es blanca, o sea, no tiene nada de... eso sí, se ve directo, ¿no? Entonces, lo primero que vemos es eso. Y además que a la hora de partirlo, no tiene una textura tan elástica ni tan suave como la tiene el pan blanco. Ahora, habíamos dicho hace rato, o sea, a mayor cantidad de almidón que va a tener el pan, más va a adquirir esta textura suave y blandita. Por lo tanto, es que mientras menos almidón y más fibra yo le esté añadiendo, pues voy a tener más una textura un poco crocante o una textura un poco más dura. Ahora, ahí hay que hablar de cuál es el pan integral que realmente yo debería buscar, ¿no? Y va mucho con lo que decía hace rato, tengo que ver la variedad. ¿Qué es lo que pasa? Si yo agarro y cambio un pan blanco de harina de trigo que estoy comiendo todos los días, habíamos dicho 5 veces, creo, no me acuerdo cuántos, 5 panes que habíamos dicho al día, y llego a comer pan integral 5 veces al día, entonces pan integral de harina de trigo, sigo comiendo trigo, sigo comiendo el mismo alimento, mucho más sano, evidentemente, ya me tiene fibra, ya me aporta vitaminas del complejo B, ya me aporta magnesio, ya me aporta otros nutrientes, entonces evidentemente no quiero decir que es lo mismo, pero en tema de variedad, o sea, volví a caer en lo mismo, volví a caer en que sigo repitiendo el mismo alimento de que lo estoy comiendo todos los días, entonces no me va a traer beneficio. Existen panes integrales que tienen adición, y ahí creo que lo podía visualizar en el pan que me estabas mostrando, que le van añadiendo semillas. Ya iba partiendo el concepto de variedad, bienísimo. No sé si ese es ajonjolí o sésamo, pero vamos viendo, visualmente ya se reconoce la presencia de otros alimentos adicional a lo que es la harina de trigo. Entonces tenemos panes con harina de avena, tenemos panes con harina de almendra, ya que se me salió, tenemos panes que van a ser también adicionados con quinoa, tenemos panes en este caso que tienen adición de semilla, entonces vamos viendo una variedad. Creo que ahí parte el otro concepto. O sea, si yo quiero comer realmente un pan sano, pues voy variando, voy buscando estos panes que no solamente es un pan integral de harina de trigo, sino que es un pan integral de harina de trigo conjunto con otras cosas, o no necesariamente con harina de trigo, puede ser, como decía, en base a, no sé, a avena, por así decirlo, y complementado con estas semillas de sésamo, de ajonjolí, etc. Entonces, busquemos variedad.
Y además, el pan integral se visualiza, porque uno cuando lo parte puede llegar a ver los elementos e incluso hasta a veces a sentir un poco lo que son las cascaritas y todo ello. Entonces es relativamente fácil de poder contemplarlo. Si nosotros tenemos un pan integral que lo partimos y lo vemos igual que el otro pan, probablemente no tenga mucha cantidad de integral que digamos. Entonces es así más o menos que hay que reconocerlo. Y ahí variemos, o sea, más que mi recomendación, quieren seguir comiendo pan, pues bueno, pero o sea, que sea no todos los días, no todo el día, porque a veces pues, desayunamos la sopita con pan, ¿qué se llama? La merienda de la tarde con otro pan y la cena un lomito con pan. Entonces, o sea, estamos un lomito con este pan. Con o a veces, con este pan. O a veces decimos, no estoy comiendo pan, pero voy a comer fideo. Entonces sigo consumiendo la misma harina, o sea, sigo consumiendo lo mismo. Entonces, esa sería mi recomendación. Si ahora estoy comiendo algo en base a una harina de trigo, pues ya mañana, busque una quinoa, busque otro cereal que me va a aportar más nutrientes y que me va a mejorar mucho mi salud intestinal, porque algo además de eso que hablamos de la inflamación y de todo, es de que yo dentro de mi microbiota, que antes la conocíamos como flora intestinal, tengo muchas bacterias. A medida que yo aumento variedad de mi alimentación, estas bacterias también van a aumentar variedad y por lo tanto van a ser más saludables. Digámoslo así, hasta las bacterias son más inteligentes que nosotros. Las bacterias buenas se alimentan bien, o sea, se van a alimentar de cosas sanas. Si yo solamente como cosas que no son tan saludables, voy a alimentar a esas bacterias que me van a hacer daño. Entonces, por lo tanto, luego voy a estar con malestares porque yo misma los estoy alimentando a ellos. Entonces, ahí yo tengo que aprender a que mientras más variedad tengo, yo voy a poder alimentar a mayor variedad de bacterias y por lo tanto voy a poder mejorar toda mi microbiota. Tener una microbiota saludable está ligado no solamente con poder ir al baño bien, sino que también está ligado con todo lo que viene a ser la recepción de por ejemplo, la producción de serotonina, que viene a ser prácticamente la base del bienestar. Entonces, nosotros decimos, si bien el cerebro es quien regula parte de mis emociones, el intestino es el segundo cerebro, porque es el encargado de la tercer cerebro, dicen, ¿no? O sea, el encargado de la formación de muchos neurotransmisores, y entre ellos, como decía, está la serotonina, que yo no soy feliz sin serotonina. O sea, la serotonina es el que quizás no va a ser el que se encarga de hacerme que yo esté a brinco, pero sí es aquel que me da plenitud, aquel que me da bienestar y aquel que me da satisfacción. Entonces, no, o sea, tengo que aprender a eso, a comerlo ya, o sea, no digas nunca más, o si quieres lo dice también, no hay problema, porque tampoco es que se vaya a enfermar de quitarlo, ¿no? Pero si realmente está dentro de tus hábitos, si realmente está dentro de tus costumbres, muchas veces pasa, no sé, por ejemplo, hay una comida tradicional en casa, todos los jueves en la tarde nos juntamos a comer, no sé, cualquier cosa, por así decirlo, ¿no? Y lo voy a comer ahí, entonces pues ya no lo comeré en la mañana, ya no lo comeré el día anterior, ya no lo comeré 2 días antes, sino que como ya sé que voy a comerlo en ese día, pues no me hago tampoco mucho lío, lo como ese día, pero los demás me cuido. Y eso aplica en realidad para todo, o sea, tengo que aprender a que si ahora comí algo que no necesariamente era clasificado dentro de lo saludable, no significa que ya pueda hacer lo que yo quiera hasta el otro lunes. Más bien significa de que, bueno, que a partir de ahora, o sea, ahora simplemente vuelvo a mi plan regular de alimentación, mal llamado dieta, y continúo con mi alimentación. O sea, no darle mucho énfasis, no afligirme, como dijimos hace rato, no quitar mi salud por afligirme porque, ay, no, ya comí esa, no sé, ahora hablando de pan, digamos, ¿no? Por ahí que a alguien le creamos trauma, no, mentira, pero bueno, no, ya comí un pan después de 2 meses, ay, no, ¿qué me va a pasar? Que no, tampoco, o sea, si está parte de tus hábitos y si el hecho de que somos unas personas integrales, entonces eso significa que si está dentro de tus costumbres y tus gustos y tus hábitos consumirlo, reducir la frecuencia, sobre todo si estás dentro de lo que es la clasificación que decíamos que come pan todos los días y que come más de un pan cada día, entonces reducir la frecuencia, reducir el consumo, dejarlo para 1 vez, 2 veces a la semana y variar. Empecemos a buscar otros alimentos, empecemos a meter otros alimentos, porque nadie se va a morir por comer un pan, pero tampoco es que tampoco es que por ello estemos comiendo panes todo el tiempo y pensando de que es algo que si no está en nuestra dieta nos vaya a causar, nos vaya a causar malestar. Que es algo que pasa mucho. Muchas personas dicen, bueno, yo siempre, desde que nací como pan, entonces, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a comer si no como pan?
hay muchos alimentos para comer. Bueno, muchas gracias. Creo que hemos hablado en serio de lo que significa el pan. Sí, el tiempo queda corto para hablar porque tengo unas 7 u 8 preguntas más que me llegaron. Y quiero agradecerte, la verdad, de corazón, por participar, tu tiempo, por tener una experta en el tema de la alimentación, de la nutrición, de buscar el bienestar, no solo la salud, el bienestar emocional, el bienestar físico, el sentirse bien, el querer sentirse bien y el querer seguir viviendo bien. Entonces, gracias de nuevo y te vamos a invitar para hablar de otro tema. Vamos a hablar en serio de otros temas, de la leche, de diferentes temas, del azúcar mismo, del azúcar de mesa, de los aceites. Entonces, muchas gracias. De verdad que salimos ganando en Hablemos en Serio con tener una profesional de tu nivel y de tu capacidad. Gracias. Muchísimas gracias, Hernán. Siempre, en realidad, cuando Herman. Bueno, muchísimas gracias, Hernán. Muchísimas gracias. En realidad, siempre un gusto poder enseñar un poquito dentro de lo que sé y de lo que voy a seguir aprendiendo, porque cuando uno tiene pasión, pues siempre va investigando, y que precisamente me estabas comentando que igual vas investigando con los temas, entonces algo que veo que es muy bueno socializarlo, ¿no? Porque si ya nosotros vamos adquiriendo estos conocimientos, pues ayudemos a los demás a poder sintetizarlos y poder utilizarlos, porque lo que queremos es dar herramientas. Es dar herramientas para que puedan tomar decisiones en base a un conocimiento y ya no simplemente conformarnos, ¿no? con lo que pensamos o con lo que ignoramos. Entonces, muchísimas gracias, cuando quieran. No, gracias. Llegamos al final de este episodio. Hablemos en serio del pan, del consumo del pan. Algo que me queda, podríamos decir, sabor a amargo, porque el tiempo es muy corto para tratar muchos temas. Sin embargo, yo me quedo contento, feliz, sorprendido por las cosas que he aprendido y sobre todo, porque este podcast, en este episodio, hemos compartido con una experta lo que ella, desde su punto de vista experta de la ciencia, de la nutrición, lo que significa el pan para nuestra vida, cuánto nos ayuda, cuánto nos perjudica y sobre todo el impacto que tiene en nuestros niños, en los niños. Así que yo me quedo muy contento, agradecido con la licenciada, con nuestra experta Valeria Salvatierra. Decirles a la comunidad, a las personas que están viendo este podcast, que se suscriban al canal de YouTube del podcast Hablemos en Serio, que le den activar a la campanita a todas para que le lleguen todos los siguientes episodios y que en la parte de comentarios del video escriban toda la retroalimentación del video, de la información y sobre todo que nos recomienden con quién les gustaría que hablemos, a quién les gustaría que entrevistemos, sobre qué tema les gustaría que hablemos en los siguientes episodios, porque este podcast se va a hacer por la interacción de ustedes con nosotros, de nosotros con ustedes. Así que les deseo una muy bonita semana y los invito a que la siguiente semana estén atentos para el siguiente episodio, para el episodio número 5 del podcast Hablemos en Serio. Así que será hasta la próxima. Esto fue Hablemos en Serio con Herman Mercado.